Hello, hello. Okay. Start my video. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando, nos siguen. Un saludo cordial a Oliver Waits. Un gusto verte, Oliver. Comenzamos este seminario que hemos llamado COVID informando sobre una pandemia. Quiero agradecer a Oliver, que está en Manchester en este momento, y desde allá vamos a conversar con él sobre cómo informar sobre una pandemia como la que está aconteciendo ahora en el mundo. Quiero decirles de que hoy es una primera sesión, mañana tenemos una segunda con el doctor Ramiro Guillermo Cuentas. El jueves tendremos una tercera sesión con la psicóloga Verónica Alfaro, y te vamos a concluir el día viernes con una doctora, con la médica Ruth Estensoro, que desde Miami nos va a hablar sobre el tratamiento de esta enfermedad. Oliver es un viejo conocido nuestro de la Fundación para el Periodismo. Él permanentemente nos acompaña en nuestros talleres. Hemos recorrido varias ciudades de Bolivia implementando talleres en Trinidad, en Tarija, en Sucre, bueno, y Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, ¿no? Y Oliver ha sido corresponsal de Reuters durante mucho tiempo, ha sido jefe de la oficina de Reuters en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Moscú, y luego de su paso un largo paso por la corresponsalía, se ha dedicado a capacitar periodistas. Es un periodista capacitador de periodistas, formador de periodistas desde hace mucho tiempo. Él trabaja para las Naciones Unidas también en este campo. Bueno, y hoy día nos va a hablar sobre cómo podemos nosotros, nos va a dar algunas de sus experiencias sobre cómo podemos los periodistas cubrir de mejor manera la pandemia que nos está afectando mundialmente. Quiero dar algunas reglas del juego de cómo vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos una sesión de 60 minutos. Los primeros 40 minutos se los vamos a dejar a Oliver para que él nos exponga sus experiencias, y los últimos 20 los vamos a dedicar a preguntas y respuestas. Les voy a pedir, por favor, que las preguntas y respuestas las hagan a través de la pestaña preguntas y respuestas, porque no podemos habilitar los micrófonos porque tenemos mucha gente. Tenemos ahorita en este momento 71 participantes. Se nos bloquearía, se nos caería el sistema y entraríamos en un caos y no terminaríamos jamás. Entonces, las preguntas, por favor, a todas las personas que están participando en esta sesión, se los ruego hacerlas por la pestaña preguntas y respuestas. También quiero pedirles que al final de la sesión puedan ustedes entrar a la pestaña de votaciones y que puedan, por favor, llenar un pequeño formulario que esté ahí que nos permita a nosotros evaluar cómo ha ido en esta sesión. Eso por ahora, Oliver. Muchas gracias por estar aquí. También quiero saludar a Verónica Alfaro, que también nos está siguiendo, y que ella va a estar el próximo jueves en estas sesiones. Y comenzamos. Oliver, adelante. Ok, muy buenos días a todo el mundo. ¿Se escucha? Sí, se escucha, perfecto. Perfecto, porque no sé, estoy muy lejos de ustedes. Un saludo a todo el mundo, es un gran placer trabajar con bolivianos otra vez, pero infelizmente no estoy en Bolivia. Siempre me ha gustado viajar a Bolivia. Durante los últimos 8 años he visitado, como Renan ha dicho, varias partes de su país. Siempre un gran placer y tengo muchos amigos entre los periodistas bolivianos. Bueno, ¿cuál sería el tema de mi presentación aquí? Obviamente no puedo hablar sobre la situación actual en Bolivia porque yo no lo conozco. Ustedes saben mucho mejor que yo, pero yo puedo hablar sobre los principios y lo que ocurre en otras partes tal vez del mundo. Es principalmente sobre los principios de cobertura de esta pandemia. Entonces, yo he preparado un pequeño, voy a intentar ponerlo, un pequeño PowerPoint, aquí está, para ayudar, para dar señales. ¿Cuál sería más o menos voy a comenzar hablando sobre cobertura de la área de salud en general y después un poco sobre el panorama general
después sobre el cuadro humano y después sobre cómo manejar problemas con sensacionalismo y finalmente un poco sobre la seguridad de los periodistas durante época de pandemia. Entonces, espero que ustedes consigan ver no es tan importante. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, reglas del buen periodismo. Cuando hay una situación un poco diferente, una situación de crisis, hay una tendencia, un peligro de abandonar las normas, las reglas del buen periodismo. Para mí esto sería un error. Las reglas del buen periodismo existen por razones muy buenas. Esto es, su historia tiene que ser atractivas, equilibradas, accesibles, bien documentados y en contexto. Atractivas, quien no escribe bien o no va a atraer una audiencia. Nadie quiere leer o escuchar un informe que no está bien hecho. Equilibradas es el deber de todo periodista. Infelizmente, en la época de parcialidad política en muchos medios de comunicación, por lo menos en Inglaterra, y supongo también que en Bolivia, todos los diarios no siempre sigan esta regla. Accesible utilizando, bueno, que se puede ser leído por cualquier persona con un mínimo de educación. Bien documentado, es decir, viene de fuentes fidedignas, de fuentes ciertas y fuentes claras, para que todo el mundo sepa de dónde viene esta información y puede juzgarlo de su propio gusto. Y en contexto, el contexto es muy importante, por esto que tenemos periodistas que son generalmente bien educados y pueden explicar el contexto, lo que ocurre y cuál es el significativo. Bueno, un punto que me parece muy importantísimo es que tú como periodista eres responsable. Existe también un peligro que el periodista piensa que puedes citar un experto, un político, un oficial, cualquier funcionario. Y si la persona dice algo, yo tengo el derecho de repetirlo, de propagarlo, sin tomar responsabilidad. Esto a mi ver no es correcto. Tú tienes que ser responsable por todo lo que publicas o difundes. Es su opción de elegir a quién voy a citar. Y si, por ejemplo, alguien dice que es una buena opción tomar lavandina, tú tienes la responsabilidad de advertir a la audiencia que este es peligrosísimo. Y sería una tontería total entrar en este caso. Entonces, el hecho de que un científico, un médico ha dicho algo no significa que tú tienes derecho a simplemente publicarlo, repetirlo. Hay excepciones y vamos a hablar un poco más sobre este tema más tarde. Bueno, voy a poner ahora directrices, como se llama. Ese es un trabajo que hice hace un rato, varios años hoy. Perdón, quiero abrirlo. No. Un momentito, por favor. Voy a encerrar un segundo. Ahí está. Voy a poner en la... No voy a hacerlo. Un minutito solo. Ahí está.
Ahora lo tenemos. Este es un documento que preparé hace algunos años cuando hice seminarios y formación sobre cómo cubrir temas y escribir historias sobre salud. Y no voy a repetir todo lo que está escrito aquí, espero que ustedes puedan leerlo y puedo pasar una copia si necesitan más tarde. Estos son principios sobre cualquier cobertura de temas de salud. Sí, buena inicia. Bueno, el pánico es un gran problema. Esperanza, falsas esperanzas, esto no se debe hacer. Es la responsabilidad del periodista. Otra vez, no podemos simplemente repetirlo. Bueno, implicaciones de desarrollo en salud. Hay un montón de desarrollos en salud que han cambiado totalmente la vida que vivimos ahora. Perdón. Sí, explicar. Muchos de los científicos no saben cómo explicar temas científicos a la gente normal, a la gente común. Es el deber del periodista explicarlo. Y muchos periodistas lo han hecho muy bien, se han tornado expertos en muy corto plazo en temas, en los detalles del COVID-19. Es lo que se debe hacer. Yo recuerdo una vez cuando estaba trabajando en Moscú en el año 85. Un día súbitamente había noticias sobre un accidente en una central eléctrica nuclear. Uy, ¿qué es esto? Y dentro de 2 horas tuvimos que explicar a todo el mundo los detalles sobre el poder nuclear. Y nosotros no sabemos absolutamente nada, pero se puede hacer como buenos periodistas, que buen periodista se puede hacerlo. Sí, el periodista también, especialmente de televisión, tiene un deber de tratar a las víctimas o los familiares de víctimas de cualquier tipo de enfermedad con respeto y cortesía. Normalmente es natural porque somos todos seres humanos y entendemos, pero a veces la presión que sufrimos de nuestros redactores en jefes de producir material mejor que todos los rivales da una presión a no comportarse como debemos. Es siempre un peligro. Bueno, el resto para mí. Bueno, vamos a dejar esto y retornamos a la presentación principal. No, perdón. Es complicado este nuevo sistema. Estamos todos tornándose expertos en utilizar Zoom. Perdón, se ha perdido esto. Así es. Un minutito. Ahora. Bueno, vamos a comenzar desde el inicio. ¿Qué es importante para su audiencia? ¿Qué necesitan ellos saber? ¿Qué quieren ellos saber? Todo el mundo está en cuarentena, una gran parte de la población está en cuarentena, no pueden salir, no pueden vivir su vida normal. ¿Qué ellos necesitan saber? En términos muy simples, he decidido dividir en 2.
panorama general y el cuadro humano, como he dicho. Vamos a comenzar con el panorama general. Estoy preso en mi apartamento o en mi casa. No puedo salir, no puedo mandar a mis hijos a la escuela, no puedo ir a trabajar, no tengo dinero, no puedo ganar nada. ¿Qué necesito saber? ¿Cuáles son los más importantes? Realmente es qué demonios está pasando. ¿Qué está pasando en mi barrio, en mi ciudad, en mi departamento, en mi país, en el mundo entero? ¿Qué está pasando? Yo quiero saber el panorama general. Esta es la primera pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas personas están muriendo? ¿Cuántas personas están enfermos con esta enfermedad, este virus? ¿Qué ha pasado con la economía del país? ¿Qué está pasando en el resto del mundo, en nuestros países vecinos, en el resto del mundo? ¿Qué está pasando en los países donde comenzó el virus antes de aquí? ¿Cómo se ha solucionado? Bueno, como ustedes saben, el primer problema es encontrar información fidedigna. El problema cuando digo fidedigna, estamos acostumbrados como periodistas a siempre buscar información que alguien no quiere entregar a nosotros, no quiere defender, por razones políticas o económicas, comerciales. Aquí, en este caso, a mi opinión es un poco diferente, es un poco distinto. Que en realidad nadie sabe mucho sobre COVID-19, porque es un virus nuevo. La situación es nueva para todo el mundo. Entonces, a pesar de los funcionarios de varios ministros o de organizaciones internacionales, a pesar de ellos quieren entregar esta información y ser lo más abierto posible, ellos realmente no tienen información que es 100% fidedigna. Ellos no pueden decir cuál sería el futuro. Ni la Organización Mundial de Salud, ni el Ministerio de Salud de su país, ni la presidente, ni cualquier tipo de político, ni los científicos lo saben. Entonces, encontrar información fidedigna es el primer problema para el periodista. Obviamente, nosotros sabemos cuáles son las fuentes mejores que otras, porque organizaciones responsables no van a decir que algo es verdad si no están seguros. Van a decidir, pensamos que esto obviamente es mejor. Datos confiables. Otra vez, es la fuente, es lo más importante. La Organización Mundial de Salud es una organización muy válida, a pesar de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos decidir dejar de mandar fondos para ello. Uno de los problemas principales es que hay un montón de fuentes diferentes que se puede encontrar en el Internet. Es muy difícil para ustedes hacer una investigación como normal, porque no pueden salir de casa. Tienen que hacer su investigación por el Internet o por teléfono. En este sentido, es el deber del periodista decidir cuáles son las cifras más fidedignas y cuáles no son. En Bolivia yo creo que los números son bastante bajos, entonces no hay mucha duda. Pero esta situación puede cambiar en cualquier momento, porque ya sabemos con la experiencia de lo que ocurrió en
En Italia, por ejemplo, en Gran Bretaña, los números que han sufrido, de personas sufridas de este virus, pueden aumentar rápidamente. La decisión de usted, como periodista, de decidir cuáles serían los datos confiables para pasar a su audiencia. Y obviamente un elemento de duda va a continuar siempre. No podemos decir con 100% con confianza que esta es la verdad. ¿Qué más? Expertos. Buena gente los expertos. Hay muchos expertos que están citados, no solamente en su país, estoy seguro, pero también en todo el mundo. En Inglaterra los periodistas suelen hablar con expertos en Australia, en Estados Unidos, en otros países de Europa, por cualquier Israel, parte del mundo donde se encuentra una persona que pensamos sabe de qué habla. Pero no todos los expertos son, no todos los expertos son geniales, a pesar de ser, y no todos los profesores son ciertos. Muchas veces hay que preguntarse, ¿cuál es el motivo de esta persona hacer entrevistas conmigo? Expertos pueden tener otros motivos, les gusta la publicidad, por eso tienen un libro a vender, están buscando un puesto en el gobierno, o tal vez simplemente para nutrir su ego, ser citado por la prensa, por los medios bolivianos, puede ser para ellos algo muy valioso, muy importante. Esto no significa que son expertos. Ustedes tienen que decidir si esta persona realmente sabe de lo que dice, lo que habla. Es responsabilidad, es tuyo en realidad. Entonces, si un experto habla algo que es un poco diferente, un poco extraño, no es suficientemente pensar, él ya ha dicho esto y puedo repetirlo, hay que buscar un equilibrio, otra opinión de otro experto o de otra persona que debe saber, para dar el balance, el equilibrio, para que su audiencia no sea, bueno, la noticia no sea distorsionada. Por opiniones radicales que no tienen fundación. Pero obviamente los expertos son importantes porque es un contrapeso también a las autoridades, a los ministerios, que tal vez es necesario siempre, bueno, preguntar si ellos están ciertos. Si las medidas que ya están tomando tienen la mejor posibilidad de éxito. Comparaciones con otros países. La pregunta es siempre si nuestro gobierno está haciendo un buen trabajo o no. Obviamente, hasta ahora, la situación en Bolivia no parece tan serio, pero depende de con quién compara. Y es peligroso, es nuevamente un asunto bastante peligroso comparar con otros países, por varias razones. Ni todos los gobiernos dicen la verdad. Se espera que las democracias en general, los países democráticos, van a anunciar sin problemas los datos que tienen, los resultados, el número de muertos, las medidas que se están tomando, etcétera, etcétera. Con dictaduras o países de régimen autoritario es otra cosa, es diferente.
Y también hay un problema que los países distintos, tienen situaciones, condiciones diferentes, no solamente de clima, pero de desarrollo, de población. Población puede ser disperso o todo junto en ciudades. Es difícil encontrar dos países donde la situación, las condiciones son iguales. Y lo más importante es que gobiernos diferentes calculan el número de muertos, que es la cifra más importante en realidad, el número de muertos de manera distinta. Hay, por ejemplo, si hay personas que viven, que están aproximándose al fin de su vida, muy ancianos, con pocos meses a vivir, antes de la llegada del virus. Si esta persona después muere y se encuentra signos del virus COVID-19, pero también otras enfermedades. Este puede ser considerado muerte causado por COVID-19 o no. Hay manera muy bien diferente de hacer este cálculo. Y como sabemos, la gran mayoría de los muertos son ancianos, son viejos. En Inglaterra, creo que más de la mitad de los muertos aquí, y nosotros tenemos 32,000 muertos ya. 32,000. Y la más de la mitad tienen más que 80 años. Entonces, principalmente los viejos. Entonces, es muy difícil saber exactamente la causa de muerte de esta persona. Entonces, tal vez la mejor manera de hacer cálculo para poder comparar el manejo de gobiernos en países diferentes es comparar lo que llamamos en inglés extra deaths, es muertes adicionales. Entonces, ¿cuánta gente murió en abril del año pasado en el país? Y comparado con cuánta gente murió en este año. Entonces, el efecto del virus tiene que ser este. Y obviamente no es simplemente muertes causadas por el COVID-19 en sí. Hay otros efectos. Tal vez médicos no quieren ver pacientes con otras enfermedades de cara a cara por temando ser infectado por COVID-19. ¿Cómo se dice? La reforma total temporaria del sistema de salud para enfrentar a COVID-19 significa que otras enfermedades están siendo ignoradas. No estamos pagando atención a los pacientes, lo que sufren del cáncer o otras enfermedades serias. Esto podría significar un aumento en el número de muertes y enfermos en este sentido. Y entonces son varias... la cuarentena también podría causar muertes por mal salud, no se puede salir, comprar remedios o encontrar remedios en las tiendas, tomar ejercicio, o también peligros, como sabemos, en personas, en familias con problemas. Vivir juntos en la situación de cuarentena causa mucho estrés que puede también tener efectos nocivos. Bueno, ¿qué más? El futuro. Sí. Para el pobre ciudadano boliviano impreso en su casa, esta es la pregunta principal. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuál sería la situación en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses? ¿Cuál sería la situación económica, de salud, de gobernación? Un montón de preguntas que tenemos que enfrentar. Este es un juego de adivinanzas. No sabemos, nadie puede saber cuál sería el futuro.
podemos consultar a expertos, esto no es, este es normal, y utilizar sus opiniones, pero confesando siempre que este es solamente un ejercicio de adivinanza, no sabemos. Lo que podemos hacer es hacer comparaciones con problemas del pasado. Por ejemplo, la peste bubónica del siglo XIV en Europa y Asia, tal vez es un poco lejano, pero el gripe, el virus del año 1919, que ha muerto más personas que la Primera Guerra Mundial, en realidad es un ejemplo que podemos estudiar como el efecto sobre la población y cuánta gente, y el efecto sobre la política, sobre economía, etc. Estas son siempre cosas que su audiencia quiere saber. Bueno, vamos a seguir. Panorama general, el cuadro humano. No, ustedes son periodistas, todo el mundo sabe. El cuadro humano es lo importante. ¿Por qué? Porque su audiencia, sea lector o oyente, ellos quieren saber un poco sobre algo con quien pueden relacionar, relatar. Este significa la historia de una otra persona. Cuando leo una historia sobre 10.000 refugiados, eso no significa nada. Pero cuando leo una historia sobre un refugiado o una familia y que ha sufrido esta persona, entonces lo puedo sentir. Entonces es igual, es la base del periodismo normal. Bueno, entonces vamos a contar historias. Historias es una gran parte del periodismo, es contar historias o propagar historias. Empleados del sector salud, familias de víctimas, sobrevivientes, no afectados, etcétera, etcétera. Las experiencias de personas reales en su vida, que es una manera, no, todo el mundo sabe hacerlo. En realidad es un tipo de periodismo bastante fácil. Tú haces entrevistas, lo grabas y utilizas las citas mejores para describir la situación. Obviamente la parte visual es difícil hacer. Para periodistas de televisión también, obviamente las condiciones son mucho más difíciles, casi imposible hacer el tipo de periodismo normal del cuadro humano, porque no tienen acceso a la vida de muchas personas individuales sin peligro de infección. Bueno, la pregunta para mí es siempre, si hago una versión muy fuerte de la historia de una enferma que ha sufrido, la familia de un médico que murió por causa de una persona que casi murió, etcétera, etcétera. Es legítimo y representativo. Estamos cumpliendo nuestro deber de decir la verdad y no dar una impresión falsa por ser exagerado. No, es una realidad del periodismo. Lo normal no es tan interesante, porque sabemos que los jóvenes en general, cuando tienen el coronavirus, ellos no sufren mucho. Tal vez no saben que tienen la enfermedad en realidad. Pero eso no es interesante, eso no es noticias. Un joven, tal vez un atleta, una persona muy fuerte, muy sano, un maratonista, que sufre seriamente y casi puede ser, muere por causa del coronavirus. Estas es noticias. Pero no es representativo de todas las personas, todos los deportistas, todos los maratonistas. Pero es interesante, es lo que hacemos. Sí, una persona que la mayoría, como he dicho, de los víctimas, de las víctimas de esta enfermedad son personas viejas que no son
um, los sostenes principales, digamos, de su familia. ¿Qué ha pasado? Oh, no. Ay, es esto. Que no son el sostén principal de su familia. Pero esto no es noticias. Desde el punto de vista económico, la muerte del único sostén de la familia, que deja a 5 menores sin padre y sin madre, esto es mucho más interesante, pero tal vez no es representativo. Pero esto es normal en el periodismo. No escribimos mucho sobre lo normal porque no es interesante y nadie quiere escribir. Lo que es importante es incluir el contexto. No queremos dar miedo a todos los jóvenes por contándonos la historia de un joven que murió. Tenemos que hacer claro que el contexto es que casi nadie con menos de 40 años va a morir de esta enfermedad. Van a sufrir síntomas muy leves o ninguno. Y va a pasar. Este es el contexto que es importante. Siempre explicar, ser responsable. ¿Qué más? Sensacionalismo. Realmente voy a dejar a las preguntas porque realmente no tengo respuesta a este problema. El sensacionalismo es un problema siempre. Voy a encerrar esta hora. ¿Qué deben hacer cuando aparece en los medios sociales una información sensacionalista? Si entiendo bien, este es un problema que ustedes encuentran de vez en cuando. El problema es si lo repites, tú estás ayudando a difundir mentiras, embustes, exagerones y errores. Y si haces caso omiso, ignoras, la información va a seguir circulando, pero sin la oportunidad de contradecirlo, sin contradicción. Y entonces, es un problema difícil. Yo no sé cuál es la respuesta. Tal vez depende de su medio y depende de qué tipo de sensacionalismo. Lo que estoy seguro no es que no debemos abandonar nuestros principios periodistas, porque siempre tenemos que intentar hacer lo bueno, informar correctamente de una manera responsable a nuestra audiencia, no importa cuál. Es posible que la actitud de su audiencia habría cambiado un poco y están más abiertos a aceptar información que no es fidedigna, pero es chocante, es sensacionalista. Yo no sé, tal vez lo es o tal vez no. Pero el problema es que tú tienes un estatus como periodista, tú tienes un poder que hay que utilizarlo de una manera responsable. Si no, Dios sabe cuál se podría ocurrir. Y muchas veces tienen que... Yo recuerdo varias veces en mi carrera, mis 20 años o 21 años con Reuters, cuando yo tenía que luchar contra mis redactores en Londres, que estaban diciendo que la oposición está diciendo tal. Y yo he contestado que este no es fidedigno, no está confirmado, no voy a sacar información que no sé si es verdad o no. No me importa quién lo dice, pero no voy a sacarlo. Y tal vez hemos sufrido un poco resultados en términos de nuestros clientes, han preferido la versión más sensacionalista de la oposición. Pero esta es una elección que tienes que hacer. ¿Qué más? Creo que eso es todo. Tal vez, Renan, vamos a ir a las preguntas.
Si hay preguntas, si hay alguien escuchando. Es muy extraño porque estoy hasta hablando con una pantalla y sin sonido, sin nada. Y no sé si todo el mundo se ha ido. No, no, estamos bien, estamos aquí, muy interesante. Es muy extraño hablar sin reacción. Tenemos varias preguntas. Jimena Mercado pregunta, Oliver, buen día, dice, ¿qué factores pueden hacer sospechar que los datos que se proporcionan desde los gobiernos no son reales? ¿Cómo seleccionar a los mejores expertos en momentos en que todos hablan de infectología y COVID-19 desde diferentes visiones y enfoques? Bueno, obviamente solamente el gobierno tiene acceso a todas las fuentes de información en el país, de todos los departamentos. No, tú puedes hacer un trabajo de llamando a cada departamento o cada hospital, cada centro de salud de su país y poniendo todas las cifras juntas. Y este es un trabajo que tal vez a veces es válido hacer. Si tienes cualquier duda que las cifras oficiales que están recibiendo del gobierno central no son 100% fidedignas. Pero este es un trabajo bastante difícil y no hay garantía que los oficiales en todos los departamentos van a hablar contigo. Tal vez van a pensar que no es su deber divulgar este tipo de información. La otra fuente posible es hablar con especialistas de salud pública que no son del gobierno. Es difícil encontrar a estas personas tal vez, pero ellos tienen una idea. Si, por ejemplo, un departamento anuncia que tiene 20 infectados y otro departamento dice 200, y un especialista de salud puede saber que ese no es realista, porque sabemos que en realidad la tasa de infección, la tasa de muertes, etcétera, etcétera, tienen que ser más o menos iguales. Las condiciones no son tan distintas. Pero este tipo de interpretación tiene que ser hecho por un especialista como en salud público, en otros áreas de la vida pública. El problema con políticos, que ellos van a decir, no confiamos en el gobierno es mentiroso, no confiamos en estas cifras, eso no significa nada. Obviamente no podemos hacer caso mismo totalmente a lo que dicen los políticos principales de la oposición, pero no se puede considerar como una acusación válida sin fundación técnica. Tenemos otra pregunta, Oliver, de un espectador que no tengo el nombre. Él pregunta, dice así, la pandemia también ha cambiado la rutina de los periodistas e incluye preocupaciones. ¿Qué riesgos existen para la profesión del periodismo, considerando que la crisis económica se ha profundizado principalmente en los medios de comunicación escritos? ¿Cómo salir de esta crisis? Ok, en realidad los periodistas no son los más viejos, entonces no entran en la parte de la población con mayor riesgo. No obstante, y tenemos que observar las condiciones de cuarentena. Lo que ocurre en Inglaterra, por ejemplo, es todos los periodistas, o la gran mayoría, están trabajando desde casa. Casi nadie sale a la calle, solamente algunos fotógrafos. Y al Parlamento, un pequeño grupo de periodistas siguen allá, pero todo el mundo se queda apartado a 2 metros, es la regla en Inglaterra, tiene que estar a 2 metros de distancia de cualquier otra persona. Cuando voy al supermercado es igual. Los periodistas pueden seguir trabajando y encontrando a la gente en su casa, a la puerta de su casa, a la ventana, hablando de esta manera. Principalmente es teléfono. Teléfono o Zoom. Zoom es muy popular ahora, o Skype o las otras formas de hacer entrevistas con miembros del público, con científicos, con expertos, con políticos, con todo el mundo.
Los periodistas de radio están haciendo sus programas en casa con un enlace técnica al estudio en Broadcasting House, por ejemplo, del BBC, o con su redacción. Y es fantástico cómo ellos pueden hacer esto, utilizando obviamente pantallas y casi el mismo sistema de producir programas de radio como en el estudio, pero aparte con varios kilómetros del estudio en su casa. Esto se puede hacer. Es un poco extraño cuando tienen programas de quiz, por ejemplo, cuando no hay audiencia, o comedias, cuando nadie ríe, porque no hay audiencia, porque ellos consiguen hacerlo de una manera u otra. No sé si en Inglaterra algunos periodistas tienen derecho a salir a la calle, la policía no los impide. Y nosotros todos tenemos derecho a hacer ejercicio de 1 hora durante el día. Entonces es difícil saber si un periodista es realmente haciendo ejercicio o no. Pero ellos tienen permiso a hacerlo. Lo que no ocurre hasta ahora es utilizar, ¿cómo se dice? Barbijos. Las máscaras especial o equipo de protección personal que los médicos tienen. Esto podría ser muy útil. ¿Qué más se puede hacer? Utilizar simplemente el internet y teléfono es mejor. Sí, tenemos otra pregunta de Anaí Casas que está muy relacionada, Oliver. Ella dice, ¿cómo se puede hacer periodismo de investigación en cuarentena y desde casa? ¿Es posible? ¿Qué consejos nos da? Bueno, la gran mayoría no me engano, la gran mayoría del más exitoso investigaciones, periodismo de investigación, ha sido hecho online, utilizando sitios web y los herramientas de búsqueda y de investigación online. Pero para eso necesitas ser un experto en esto y obviamente periodistas normales no lo son. Recuerdo hace algunos años un periodista brasileño nos mostró cómo él ha podido encontrar una casa de lujo que había comprado un exministro brasileño en Florida y ha hecho investigando por el internet, utilizando los documentos oficiales en Florida que están abiertos al público y podría ser accesado por el internet. Y él lo ha hecho y ha expuesto a este exministro como corrupto porque no tiene ninguna explicación de la fuente de todo este dinero para comprar una casa de lujo. Entonces, mucho de este trabajo podría ser hecho por online. Obviamente, si quieres hablar o, como se dice, desarrollar una fuente, una persona anónima dentro de una compañía o una organización. Este es difícil porque tú no tienes este contacto humano personal que necesitas para construir confianza. Pero esto no es una cosa que se puede hacer. Pero en general creo que es posible, pero tienes que ser experto en trabajar con el internet. Y un consejo es siempre preguntar a sus hijos. Ellos normalmente saben mucho mejor cómo utilizar el internet como nosotros. Bueno, de mi generación, por lo menos. Tal vez usted es mucho más joven que yo. Es verdad, ¿no? Oliver, tenemos otra pregunta de Marcelo Lafuente. Él dice, ¿cómo manejar las contradicciones que se dan? Por ejemplo, primero dicen nadie con barbijo, luego dicen todos con barbijo. ¿Qué es un barbijo? Es Sí, yo sé. ¿Qué tipo de barbijo? Si hay un
barbijo a nivel médico que se puede utilizar durante una operación en un hospital. Eso obviamente sería muy útil porque es de alta calidad, se lo utiliza una vez y roda afuera, y tira afuera. Pero el tipo de barbijo que encuentras en la calle, si puedes comprar. Yo tengo un montón de mensajes todo el día, todos los días me ofreciendo compra de barbijas para mí. Es ridículo, es un mercado negro, ya existe. Pero hay tipos de barbijo que no son tan válidos. El argumento es que sí, el gobierno británico apenas no ha dado un mensaje claro. Creo que es igual aquí como con ustedes. El contraargumento es que sí aconsejamos a todos la gente normal a utilizar barbijos. Ellos todos van a comprarlo todos. Y no habrá paramédicos para la gente que realmente lo necesita. O para la gente que cuidan de ancianos o trabajan en asilos o lugares donde realmente lo necesitan. En segundo lugar, dicen que mucha gente van a pensar que, tengo un barbijo, puedo hacerlo. Estoy con plena confianza y no tengo que observar más las reglas de distanciamiento física, lo que hacemos normalmente. Si no tengo, es también el argumento que fue hecho sobre las cascas de ciclista. Si lo tienes, piensas que ya estás seguro y andas más rápidamente con menos atención. Si no lo tienes, sabes que tu cabeza está expuesta. Entonces vas a dirigir, a montar con más cautela. Es un argumento que se hace. Realmente no sé, creo que no existe una verdad. No existe una verdad específica. No sabemos, literalmente no sabemos hasta qué punto una máscara primitiva, un barbijo primitivo podría protegerle del virus, del COVID-19. Tenemos otra pregunta de María de Los Ángeles Reyes. Dice ella, ¿crear temor será la clave esencial para prevenir el COVID-19? Perdón, ¿puede repetir esta primera parte? Ella pregunta, ¿crear temor será la clave esencial para prevenir el COVID-19? Crear temor es esencial. Es esencial. En Inglaterra tenemos la suerte de que nuestro primer ministro casi murió. El Boris Johnson estaba en serio peligro de morir. Y entonces, si hay alguien que antes no creía que es serio el COVID-19, ahora lo creen. Porque Boris Johnson es un hombre de no sé cuántos años, 50 por ahí, no es tan viejo. Era sólido, sano, etcétera, etcétera, en buena salud y casi murió. Y todos los días leemos en los diarios historias sobre personas deportistas jóvenes que mueren, médicos, enfermeras con 30 años, con 25 años, con 40 años, y da miedo, ¿no? Esto no es necesario para otros. Pero hay que tomarlo en serio y la reina de Inglaterra ha hecho un broadcast, ha difundido un mensaje hace 2 o 3 semanas y era salientado que ha entrado en el palacio un técnico solo con cámara y se ha afastado un poco durante el filmaje. Entonces era solo la reina y la cámara y nada más. Entonces es una manera de decir que es serio, es realmente serio. Y 32,000 muertos. Este es serio. No es necesario para otros. Creo que en Bolivia son solo oficialmente 59 muertos, ¿no? Si no me engano. Este es muy poco. Este es muy poco, ¿no? Espero que sea verdad y espero que siga en este paso.
Oliver, tenemos otra pregunta de Jorge Saavedra Murillo. Él dice, el exceso de malas noticias puede ser estresante para la gente. ¿Cómo informar a la audiencia de manera veraz sin causar un excesivo pesimismo? Tal vez un pesimismo es necesario. Yo no sé. Equilibrio es normalmente. Si hay alguien que dice que la situación es tan seria, tenemos que mantener la cuarentena 2 o 3 meses, vamos a hablar con alguien, otra persona, tal vez un representante del lado de comercio o de otro partido de oposición o algo, y dice que tenemos que aliviar un poco la cuarentena, que dentro de 2 o 3 semanas podemos comenzar a esto porque el número de muertos está bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Equilibrio a mí me parece la mejor manera de hacerlo. No podemos decir, sí, bueno, todos los diarios tienen sección de comentario. Comentaristas hay de todos los tipos y debe haber alguien que dice que todo es exagerado, es como una gripe normal y podemos seguir nuestra vida normal y aceptar que un cierto número de personas van a morir todos los años de una enfermedad como el gripe. Esta es otra manera de hacerlo. No, como reporteros no debemos hacer este tipo de cosas. Equilibrio es el mejor, yo creo. La situación es seria, pero seguimos viviendo. Sí, seguimos en vida. Oliver, una pregunta nos manda Fabián Durán. Él dice, Oliver, muy buenos días. Buenos días. Existen muchas noticias falsas por redes sociales. ¿Qué se puede hacer para combatir tal desinformación? Bueno, leer Bolivia Verifica. Es el problema. No tengo una respuesta clara para esto. En algunos casos, cuando se sabe que todo el mundo ya está escuchando estas noticias, o si, por ejemplo, el Trump ha dicho algo sobre lo que dijo sobre la bandina, tienes el deber, pues ya sabes que todo el mundo habría escuchado estas noticias. Ya lo sabemos. Entonces, es necesario contradecirlo. Lo máximo, lo antes posible, y de una manera bastante fuerte. Si es una información falsa que no está ampliamente difundido, es mejor hacer caso omiso. Es mejor ignorarlo hasta que en un momento que crees que es realmente necesario reaccionar. Es más o menos mi opinión. Pero es una elección bastante difícil. Depende de la situación, en qué tipo de... obviamente sí hay reacción en el público y no simplemente la gente que trabaja en Internet, que son un grupo bastante autoeleccionado, digamos, un grupo distinto. Pero sí hay gente en la calle gritando, reaccionando a una noticia falsa. Es esencial reaccionar y escribir la verdad, utilizando, como dice, fuentes fidedignas, y a veces es difícil. Yo recuerdo un día, cuando estaba trabajando en los años 90 en Moscú, había gente en varias bolsas de Europa Oriental que solían sacar rumores sobre la muerte del presidente Yeltsin. Yeltsin está muerto. Esto habría un efecto muy grande sobre el futuro de la democracia en Rusia, en un efecto bastante grande en la bolsa. Y nosotros teníamos varias veces que telefonar al Palacio Presidencial. Oye, buenos días, ¿puede confirmar que el presidente Yeltsin está todavía en vida?
Y después, ¿qué hacer? Escribir una nota diciendo que el presidente Yeltsin está vivo. Está sembrando dudas enseguida que hay algún problema, porque ya sabíamos que estos rumores falsos eran hechos deliberadamente para ganar dinero por movimientos en la bolsa, en los precios en las bolsas europeas. Era una decisión bastante difícil, en realidad. Una vez que los precios comenzaban a cambiar por causa de este rumor, nosotros como Reuters teníamos que anunciar de una manera muy blando que no hay nada, no es verdad, a pesar de los movimientos en los precios de las acciones. ¿Qué más? Hola, tenemos aquí un comentario que nos manda Melissa Rendler desde Miami. Ella dice, Renan, creo que es importante reiterar que todos deben seguir las normas y recomendaciones de la OPS-OMS y no del gobierno. Eso debe ser la Biblia para todos en cada país. Es quizás de lo que estábamos hablando hace algunos instantes. Y tenemos otra pregunta de Angélica Michel. Ella dice, la pandemia puede ser una oportunidad para equilibrar los niveles de educación social a través del periodismo. Bueno, este primero no estoy de acuerdo totalmente. Prefiero no hacer reglas. Yo respeto 100% a la OMS, pero no voy a aconsejar a nadie a desconfiar a su propio gobierno. Es la elección de cada persona. Tienen que decirlo. En general, el OMS es muy cauteloso en lo que dice y no he encontrado nada con que discutir en lo que han dicho sobre la pandemia. En el segundo, sí, yo creo que hay oportunidad para informar a la gente mucho sobre su salud. Sobre su salud normal, lo que están comiendo, el tipo de ejercicio físico que está haciendo, los peligros que corremos. El problema es que no sabemos qué tipo de sociedad vamos a vivir de aquí para frente, en el futuro. No sabemos cuál sería el efecto. Vamos a tener que seguir este negocio de 2 metros de distancia de todas las personas hasta el fin del año. ¿Para siempre? ¿Permanentemente? ¿Será que habrá otros virus COVID-19? ¿Qué tipo de virus vamos a tener? Yo no sé, yo creo que tenemos hasta cierto punto una audiencia presa. Mucha gente no tiene nada que hacer sino sentarse en casa y ver el internet o la televisión y escuchar la radio, porque no pueden hacer su vida normal, vivir su vida normal. Entonces tenemos gran oportunidades para influenciar a la gente. Pero en términos de lo que yo he notado en Inglaterra, es que un sentido de comunitarismo que no existía antes. Todo el mundo está preguntando a su vecina, ¿tú estás bien? ¿Puedo ayudarlo? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te sientes? Con personas que normalmente no hablan mucho. Y el apoyo que tenemos a todo el mundo que trabaja en el Servicio Nacional de Salud es increíble. Había un anciano, un hombre de 10, no sé si han escuchado esta historia, el veterano del militar de la Segunda Guerra Mundial, tenía 99 años, el capitán Tom, se llama Tom Moore. Él ha anunciado que va a buscar, a recaudar fondos para ayudar al Sistema Nacional de Salud, haciendo paseo por su jardín. Es más o menos 100 metros, y anda con 99 años, anda con, ¿cómo se dice? Zimmer. Y lo ha hecho. Al final, ha conseguido 32 millones de libras del público británico, porque todo el mundo adoraba a este hombre
99 años que anda lentamente 100 veces por su jardín para ganar para del público dinero para el Servicio Nacional de Salud. Entonces, la reacción del público realmente es algo que alentadora. Realmente ellos están, como se dice, dispuestos a ser más como una comunidad y menos como individuos. Y esto da razón para optimismo. Vamos a hacer dos preguntas más, Oliver. Tenemos Sí. una de Andy. Andy, él dice, ¿cómo debe manejarse la información de un colega contagiado? Ayer supimos sobre el primer caso confirmado en el gremio y la información se cerró hasta para nosotros por las autoridades, por el temor de que se divulgue la información con el nombre del compañero o compañera. Bueno, depende de la persona. Si la persona quiere anunciar, yo estoy infectado, yo tengo la enfermedad, etcétera, etcétera, está bien. Pero si prefiere no anunciarlo, está bien. Y yo diría la misma cosa si no es periodista, no es colega, es un miembro de la pública, del público, un oficial, un ministro. En la vida pública es un poco diferente, pero el ciudadano no quiere ser anunciado que él o ella tiene este virus. Ellos tienen derecho al anonimato, ¿no? Lo diría. Pero sí, hay no sé cuántas personas, periodistas hay en Bolivia, debe ser varios centenas. Y decir, incluir como material que un periodista es conocido con 30 y tantos años está infectado ya. Esto no va a exponer, a hacer público la identidad de esta persona. Tenemos otra pregunta de Heidi de la Riva. Dice Heidi, ¿cómo tratar esta noticia de una manera diferente para atraer la atención de la población con respecto al coronavirus? En todos los medios tratan de la misma manera. ¿Cómo marcar la diferencia? ¿Lo repito? La primera parte, sí. Sí, ella dice, ¿cómo tratar la noticia de una manera diferente para atraer la atención de la población? Ok. ¿Cómo distinguirse del resto? Sí, como con dificultad. Buscar historias individuos bueno, hay una parte que es el de información fidedigna lo mejor posible de científicos, de investigación por el Internet, por el resto del mundo, cualquier tipo de explicación de qué está ocurriendo y qué podría ocurrir en el futuro. La segunda parte tiene más ámbito para diferencias y estas son las historias personales y cómo tú lo escribes. Encontrar historias de heroísmo, historias de maltrato, buen trato, de mal comportamiento, historias trágicas, historias exitosas, etcétera, etcétera. Para mí es cómo se lo hace, ¿no? Y explica que el resto, su público entiende lo que está sufriendo, lo que está experimentando una persona. Especialmente el tipo de persona que no normalmente figura como tema en la prensa o los medios bolivianos. Estos son principalmente los más pobres, las personas más lejos de las grandes ciudades. Tipo de personas que están sufriendo los efectos de esta situación, pero sin la publicidad, sin ser ligado, conectado, digamos, a la vida pública en general. Esta es una idea que podría ser exitoso. Pero encontrar nueva manera es difícil porque hay un montón de periodistas sentados en su casa pensando, ¿qué puedo hacer?
porque no hay noticias normales, no hay fútbol, no hay política, no hay economía, estamos todos aquí escribiendo. Hay mucha gente en Inglaterra que no quieren más escuchar las noticias en la radio o ver la televisión, porque no puedo oír más noticias sobre la maldita virus. Es demasiado, no soporto más. Y es un problema para todos los periodistas. Estamos todos pescando en el mismo lago, digamos. Uy, perdido. Demasiado. Ok. Ok, Oliver, mira, esta es la última pregunta porque ya se nos fue el tiempo. La manda Marco Antonio Curi Melgar. Él dice, ¿cuál es su criterio de la decisión de la Asamblea Legislativa Boliviana de convocar en 90 días a elecciones presidenciales? ¿No hay peligro que por la acumulación de personas en los recintos electorales se podrían disparar los casos de COVID-19 en el país? Renan, ¿quieres un comentario sobre la política boliviana de un inglés? Hay políticos, la política nunca cese, nunca termina, a pesar de la situación. Solamente durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, los principales partidos, uno contra otro, hicieron un pacto. Normalmente pactos no existen. Yo no puedo comentar eso. Realmente no sería una buena idea, porque estoy seguro que alguien está escuchando qué va a decir el entrenador inglés sobre la decisión del Massa hacer tal. No. Pido perdón, no voy a comentar esto. Es lo que yo haría en este caso, es pedir opiniones de expertos, simplemente sobre asuntos técnicos. Si es peligroso hacerlo o no, esto es una cuestión de opinión. Depende de cuál. Si, por ejemplo, la tasa de infección ha caído mucho en 2 meses, tal vez sería posible. Si no ha caído, el peligro sigue, ¿qué dicen los expertos? ¿Sería posible hacerlo antes del 1 de agosto? No sé. Pero ser abierto siempre. Ser abierto. Yo puedo hacer argumentos por los dos lados. No lo quiero hacer. De acuerdo, Oliver, mil gracias. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Quiero agradecerte muchísimo esta hora y 15 minutos que hemos estado compartiendo contigo. Creo que ha sido muy enriquecedora. Y quiero también agradecer a Joyce Laporte del Centro Europeo de Periodismo que hace posible esta serie de webinars que estamos haciendo. Invitar a la gente que nos está escuchando mañana. Tenemos ya la opinión de un experto en el caso, que es el doctor Guillermo Cuentas. El jueves tendremos con Verónica Alfaro, que es una psicóloga que nos va a hablar sobre el impacto de la cuarentena en la gente. Y el viernes terminamos con otro experto en coronavirus, que es la doctora Ruth Estensor, que nos habla desde Estados Unidos. Oliver, mil gracias, y a todas las personas que nos han seguido también, mil gracias. Mañana los esperamos a las 9:30 por en este mismo link. Les pido por favor también que finalicen la votación para que podamos tener una evaluación de la sesión. Oliver, nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad y mucha suerte a todo el mundo. Y como se dice en inglés, stay safe. Quédense seguros todos. Y mucha suerte en su trabajo como periodistas.